Dios bendiga a todos y muy en especial Dios bendiga a la iglesia de nuestro Señor Jesús, la iglesia de Cristo. Y bueno, pues de una manera especial que también Dios bendiga a la secta católica. Queremos que la secta católica sea bendecida, sea ayudada. Y yo creo que Cristo sin duda va a ayudar a la iglesia del Señor, pero también siempre va a ayudar a la secta, yo lo creo, porque ve que la secta está viviendo una ola de mentiras con tanta herejía. Pero bueno, vamos a ver en esta preciosa noche un tema que Luis Toro lo aborda, pero ignorantemente habla, ignorantemente les enseña. Siempre lo voy a decir, Luis Toro no sabe nada de Biblia, siempre comete cada burrada y dice cada herejía, cada mentira, que solamente ustedes que no conocen Biblia, católicos, son los únicos en el planeta que le creen a Luis Toro. Aquellas que ustedes le llaman sectas, no le creen nada y nunca le van a creer. Y la iglesia de Cristo, tampoco le creemos nada en la iglesia de Cristo. Nadie le cree. Le digo para que ustedes les quede esto pendiente y empiecen a ver Biblia. Vamos a escuchar el video y ponga bien atención, porque sí da tristeza lo que Luis Toro les enseña a ustedes como doctrina, siendo nada. Dale el video. Y decimos cosas, pero a mí me pueden mentar la madre, lo que no pueden hacer los protestantes es refutarme. Y si hay alguno que puede hacerlo, ustedes lo van a ver, van a pasar una tarea y me lo va a refutar. Y si no pasa es porque no puede, ¿verdad? Entonces necesitamos ver con claridad a la luz de la palabra, que es una lámpara para nuestro paso. ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia? Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Con lupita. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la iglesia. Atención, si quieren busquen en su Biblia. Los hermanos separados que están detrás de la cámara, en vez de maldecirme, insultarme, apelen por su Biblia para ver si es verdad o mentira. Busquen la verdad, amen la verdad. A ver. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. A ver, nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Segundo, según la palabra de Dios, ¿cuántas iglesias hay? Ya va, no me respondan. Otra vez, ya va, no me respondan, ya va. Otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, Del cuerpo, que es la iglesia. singular o plural. Que es la iglesia. ¿Cómo sabemos que es una? Porque habla en singular. Que lo confirmen los protestantes. Mire, le digo que pobrito Luis Toro, de veras a mí me da tristeza, y gente que se me olvide. Hoy, en este día, ¿cómo estamos? 7 de julio del 2025, vuelvo a retar a Luis Toro a un debate formal para demostrarle al mundo entero y especialmente a todos los católicos que su líder Luis Toro no sabe nada de Biblia, que su Luis Toro es bien indocto, no dije que es indocto, dije que es bien indocto. Óigalo, fíjese, usted escuchó la cita que leyó, usted se va a dar cuenta que en esa cita, número 1 no dice que Pedro es cabeza de la iglesia, no, es Jesús de Nazaret. Otra, usted sí leyó y puso atención, o si se sabe usted ese versículo, ese pasaje, no dice que la iglesia es católica, no dice eso para nada. Eso es puro invento y pura locura de los sacerdotes antiguos, pero no de Cristo, no de los apóstoles.
Eso no está, eso no aparece en el Evangelio de Cristo, en la doctrina de Cristo no aparece eso. Ponga bien atención, por favor. Todo lo que ellos enseñan, dése cuenta y compare con la iglesia de Cristo. Véalo, métase a su Biblia, católico, para que no diga que nosotros lo estamos engañando, que nosotros interpretamos mal la Biblia. Nosotros no interpretamos nada. Lo único que le hacemos ver son las citas, los versículos de la Biblia. En otras palabras, lo que les damos a conocer a ustedes es la verdad de nuestro Dios, es decir, la voluntad de Dios sobre la vida de los seres humanos. Es lo único que hacemos nosotros, pero no interpretamos nada. Si la Biblia dice iglesias, no podemos quitarle la S, nada más porque Luis Toro se imagina que dice solamente en la Biblia iglesia. Dese cuenta que dice que habla en singular, pero es que él desconoce los otros versículos. Vamos a ver lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31. Ponga bien atención. Ponga bien atención, por favor. En la Biblia, en el Evangelio de Cristo, en la doctrina de los apóstoles, se nos habla de iglesia y de iglesias. Ponga atención en eso. Ya usted lo puede interpretar si usted quiere. No debe de interpretarlo. Debe de ser basado conforme a la Escritura. Pero pobrecito Luis, que siempre tiene que estar interpretando porque la luz de la palabra no le llega a su entendimiento entenebrecido. Y ese entendimiento entenebrecido de Luis Toro cada día se agota y se hace más pequeño, no permitiendo que genere en él la verdad, sino mentira. Amén. Queriendo detener con sus mentiras la verdad, pero nunca va a poder. Escuche cómo dice Hechos 9:31. Ponga atención si dice iglesia o iglesias. Y no solamente es ese versículo, yo le puedo dar un montón de versículos donde dice iglesias, habla en plural, pero Luis todo esto no lo sabe. A mí me da tristeza porque a él le enseñaron nada más los versículos donde dice iglesia, como Mateo 16, 18, donde Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, singular. Pero aquí escuche cómo dice. Vamos a ver si dice iglesia o iglesia. Y yo no escribí esa Biblia. Tampoco yo no la mandé a editar. No, así viene, así está. Dese cuenta, escuche. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Otra vez, por favor. Entonces las iglesias, oiga, escúchelo bien, por favor. Las iglesias, con S a lo último, plural. Pero eso el ignorante de Luis Toro no lo sabe. Hay que enseñarle, tenemos que enseñarle, tenemos que darnos la tarea de que él aprenda, y lo vamos a hacer con mucha humildad, con mucha mansedumbre, para ver si él puede aprender aunque sea un poquito, porque todos los años que él tuvo en los seminarios católicos aprendiendo de los sacerdotes esos falsos, nunca aprendió que la Biblia dice, también dice iglesias, nunca aprendió, pero se lo vamos a enseñar. Otra vez, síguele por favor ese versículo. Amén. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Yo? Ponga bien atención en eso. Y mire, no me voy a meter mucho en esto porque es ridiculeza lo que Luis Toro les enseña y cree. Es una doctrina bien chafa, bien fea, que no viene de Cristo, no trae sabiduría de lo alto. Esa doctrina que les predica Luis Toro solamente trae y está llena de sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, aunque usted no lo crea. Vamos a ver lo que dice en Hechos 15:41. Vamos a ver qué dice allá. Hechos 15:41. A ver si dice la iglesia o las iglesias. Vamos a ver cómo dice. Porque es que, repito, Luis Toro solamente aprendió que la Biblia dice iglesia.
singular. Él mismo se lo está diciendo. No sé, yo no le puse un puñal. Él mismo se lo está diciendo. Pero vamos a ver si la Biblia nos enseña que habla de plural, iglesias. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 15, verso 41. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Oiga, dése cuenta, nada más para que vea usted cómo lo está engañando Luis Toro, con eso de que la iglesia, una, singular, y que no hay otras, que la Biblia no dice iglesias. ¿Cómo sabe este señor? Pura locura. La Biblia, miren lo que está diciendo. A ver qué dice en Hechos 16:5. Vamos a ver qué dice Hechos 16:5. Vamos a ver por ahí qué dice. Dice así. 16:5, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Así que las iglesias eran confirmadas, plural, en la fe. Pero esto Luis Toro no lo sabe, no se lo enseñaron esos sacerdotes porque ellos también no lo supieron, no lo sabían. Traen la misma escuela, la misma doctrina chafa, falsa, que no es de Cristo, porque esa secta católica no es la iglesia de Cristo. Él se la quiere componer, se la quiere disfrazar, la quiere dibujar como la iglesia de Cristo, pero sus características no concuerdan, no son equiparables con la iglesia de Cristo. Hay una gran diferencia entre la secta católica y sus prácticas paganas y la iglesia de Cristo y la doctrina que practica la iglesia de Cristo. Hay una diferencia bien grande, solo porque ustedes no quieren ver lo católico. Si ustedes se pusieran al tiro y tomaran la decisión como hombres, como mujeres, como gente de criterio, ¿sabe qué? Seguirían a la Escritura e investigarían toda la doctrina de la iglesia de Cristo, lo que practicó la iglesia de Cristo. Y la doctrina no ha cambiado. A ustedes los engañan con eso de que que Pedro es el primer papa y que sus sucesores, y que el papa es el jefe, o sea, Pedro es el jefe. Cuando Pedro ya es difunto, pero bueno. Entonces, eso es una mentira. Aquí, quien es cabeza de la iglesia, la Biblia lo dice, y él es, mire, yo siempre le he dicho, es tan ignorante que él solito se descubre sin quererlo. Luis Toro se descubre sin quererlo porque es bien ignorante. Escúchelo, y yo se lo digo. Y dígale, el cazador de herejes dice Luis Toro que es bien ignorante, y nos estamos dando cuenta que la verdad sí. Porque él mismo marca ese versículo al principio, ¿sí? Donde habla que Jesús es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia de Cristo, no Pedro. ¿Y sabe una cosa? Para que usted lo aprenda hoy, y eso usted lo tiene que aprender, hoy lo va a aprender, tiene que aprenderlo. Y vamos a ver quién es el que está dirigiendo la iglesia aquí en la tierra. ¿Quién es el que dirige a los obispos? ¿Quién es el que guía a los siervos de Dios? No dije sacerdotes, porque sacerdotes, Dios no puso sacerdotes en la iglesia. Dios no constituyó sacerdotes. No. Eso ustedes ya tienen que irlo aprendiendo. Y es más, vamos a darle un pasón a eso para que ellos aprendan. Ya saben dónde está, dáselo, por favor. Amén. Para que usted vea, y usted vea la realidad. Desde ahí comenzamos que esa secta hace lo que quiere y pone a quien quiere y nombra a quien quiere, pero ellos, no el Espíritu Santo, no Cristo, no los apóstoles, porque esa iglesia no es una iglesia apostólica, ¿Sí, amén? Esa es una iglesia apóstata. ¿Quién? La iglesia católica. Y esto los católicos no lo saben, pero es necesario, católicos, que ustedes hoy lo aprendan. Y si ustedes católicos lo llegan a aprender, la van a hacer en grande. Se van a dar cuenta que la secta católica los ha engañado demasiadísimo. Y yo no entiendo por qué ustedes se aferran a estar en esa secta católica que es completamente diferente su práctica con una doctrina diabólica a la doctrina de la iglesia de Cristo. Hagan ustedes mismos la diferencia con la Biblia. Católicos, abran los ojos. Católicos hoy tienen que abrir los ojos, dale. Escuchen. Amén.
Dice así, libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Permíteme ahí. Ponga bien atención a quién constituyó él mismo. Ponga atención. Y si usted encuentra ahí que constituyó a los sacerdotes, yo borro todos los videos. Borramos todos los videos. Todos de la página. Los borramos. Palabra de varón. Si usted encuentra que fue constituido algún sacerdote, aunque sea, y Dios no se pudo ver claro, ¡ay, me equivoqué! Es que se me olvidó. Jamás. Esas son locuras de la secta católica para engañarlos a todos ustedes, católicos. Esa secta católica lo único que se ha encargado es de engañarlos, a ustedes, a sus familiares, a su familia y a todos sus ancestros. ¿Y todavía siguen en esa secta católica? No, hombre. Oiga, por eso miren, millones de católicos están saliendo de allí, porque Cristo los está sacando, los está trayendo a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo Jesús, a la que está practicando la sana doctrina, a la que sigue los pasos que están en las Escrituras, que no se va ni a para diestra ni a siniestra. Dale, por favor. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. ¿Ya escuchó, católico? ¿Ya lo oyó eso? La otra cita, ¿ya sabes cuál es? Escuche, a ver si Dios puso sacerdotes en la iglesia. Ponga atención, católico, es la Biblia. Es la palabra de Dios. Yo se lo estoy mostrando con versículos y capítulos, no cosas que yo me invento que se los voy a traducir en el castellano. Esas son marranadas, son cochinadas, eso. Hay que decir como dice la Escritura. Sí, católico, esa es la verdad. Tú te dejas engañar demasiadísimo por lo que dice un hombre, no por lo que está diciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no te va a mentir. Oye, escucha, dale. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Ya escuchaste, católico? ¿Ya escuchaste? Date cuenta de eso, viejo. Católico, viejón. Date cuenta de eso. No estamos aquí jugando, católico. Aquí estamos para que tú conozcas la verdad que es en Cristo. Y estamos en conociendo la verdad del catolicismo. Esta página no es solamente para nosotros, es para todos los cristianos. Pero para que ustedes conozcan la verdad de Cristo. Católicos, escúchalo. ¿Dónde viste que Dios puso sacerdotes? ¿Dónde tú ves que puso sacerdotes borrachos? Porque tu sacerdote es borracho, no me vas a decir que no. Mira, ahí está. ¿A quiénes puso Dios en la iglesia? Otra vez, para que los escuchen bien los católicos. Amén. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. ¿Ya oíste eso? Otra vez, por favor, para que ellos vean
si Dios puso sacerdotes o es mentira de la secta católica que tiene sacerdotes esa religión. Y se dice en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo no hay sacerdote. Eso fue en el antiguo pacto. Y si yo te mostrara que los sacerdotes de antes tenían que casarse, tú dirías, ¡oh! ¿Cómo? Claro, los sacerdotes de antes tenían que tener esposa. Y yo te lo puedo mostrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero, católico, no te dejes seguir engañando. ¿O te gusta vivir en la mentira? Dime la verdad. ¿Te gusta la mentira? Ahí te vas a quedar si a ti te gusta. Pero lo que yo sé es que si eres de Cristo, Cristo te va a rescatar de esa secta católica llena de tinieblas, de podredumbre, de mentiras, de herejías, de ignorancia, de religiosidad, de idolatría. Porque ustedes los engañan bien feo. Nosotros no adoramos, nada más veneramos. Date cuenta el significado de venerar. Búscalo, papá. Búscalo, católico. Búscalo. Y te vas a dar cuenta qué significa en verdad venerar. Te vas a dar cuenta que estás adorando. Que estás rendiendo culto a algunas imágenes, como la de María, que se atrevieron a ponerle ese nombre, estos perversos sacerdotes, ofendiendo realmente a la madre de nuestro Señor Jesús. Imagínate, a ustedes se lo disfrazan como algo dulce, como algo ligero, y la Biblia no se equivoca. Escucha lo que dice en 2 Corintios capítulo 13. Vamos a leer a ver cómo dice el verso 13, pero quiero el 14. Amén. 2 Corintios capítulo 13, versos 13 y 14. A ver, permítame. 11, capítulo 11, versos 13 y 14. 1 Corintios capítulo 11, versos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles. Oye, eso, ¿y qué dice el niño? Que el Papa lo envió. Escucha, él le está diciendo eso, que el Papa lo envió como misionero de la misericordia. Yo lo he dicho, es de la discordia, porque mete puya entre cristianos y católicos. Y ahora los hace creer que son cristianos los católicos. Y que saben predicar, y que saben Biblia, y que son la iglesia verdadera. Cuando escucho esas locuras, por no decir burradas, créanme que me da risa. Y acá a veces estamos a las carcajadas que ya en los comentarios nos han dicho, no se burlen. Y le voy a decir una cosa, si él es toro, yo soy tigre. Así de fácil, Listo con eso, si él es toro, yo soy tigre. Listo. Nomás le digo esto como para que usted piense. Y una vez más, reto a Luis Toro a un debate formal, Y no estoy jugando a Luis Toro. ¿Listo? Síguele. Escuche, para que usted vea cómo se la disfrazan eso de que a una imagen le ponen el nombre dulce de María. Para que usted caiga, escuche quién es, mire. Oiga lo que dice la Biblia. Baja en 13 y 14. Ajá. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien, ¿ya escuchó? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como alguien muy inocente, como alguien muy dulce, como alguien muy amoroso. Pero eso lo hace para apartarlo de Dios. Sí, católico. ¿Y eso sabe quién lo hace? La secta católica. Ustedes católicos es que no han abierto sus ojos a la verdad. No han querido ser libres, católicos. Cuando ustedes católicos quieran ser libres, Cristo los va a libertar. Escuchen lo que está diciendo. Amén. Pero bueno, vamos a seguir con el video. Escuchen, para que ustedes vean cómo Luis Toro se imagina que la secta católica es la iglesia de Cristo.
cuando esto no puede ser nunca. Y le vamos a dar unas características por qué la secta católica no es la iglesia de Cristo y no va a ser la iglesia de Cristo nunca. Nunca será la iglesia de Cristo. ¿Quién? La secta católica. Únicamente hay una oportunidad para la secta católica. Si se arrepienten de sus pecados y se convierten a Cristo, dejando toda su idolatría, dejando todas sus prácticas mundanas, dejando todos sus dogmas humanos de hombre, entonces podrán ser de Cristo y podrán pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús el Señor, el Salvador de todos los hombres, quien nos vino a redimir, quien nos vino a dar libertad y quien hizo un sacrificio para siempre, un sacrificio por los pecados, sentándose a la diestra de Dios. Así que católicos, ya no se dejen engañar más. Ustedes no son la secta, ustedes no son la iglesia de Cristo, son la secta católica, así nada más. Y yo te puedo mostrar con la Biblia que nunca aparece ahí la iglesia de Cristo como iglesia católica. Aparece la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia de los gentiles, la iglesia de Éfeso, pero no la iglesia católica, eso no aparece. Y tú me podrás decir, no, que la iglesia evangélica, que no sé cómo. Espérate, tranquilo. Estamos hablando de quién es la iglesia de Cristo. Sí. ¿Quién practica la doctrina de Cristo? ¿Quién hace la voluntad de Dios el Padre? Pero alguien que se la vive pecando con todos los feligreses, eso no es iglesia de Cristo, es una secta pagana. La secta católica no es la iglesia de Cristo. Simplemente es una secta llamada católica y se acabó el asunto. Dale. ¿Cuál? Ese mismo, el 14, para que ellos escuchen bien. Y nos vamos a meter ahorita en el video. Dale, 14, una vez más. ¿Cuál era el? 2 Corintios 11, verso 14. Ay, sí. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, ahí tienes para que cuando se te aparezca una virgencita que te da un recado, no le creas, el diablo, mira lo que te está diciendo la Biblia. Y esa práctica, ¿sabes quién la tiene? Los católicos, los sacerdotes católicos. Dicen que se le aparece la Virgen María. Eso no está profetizado, pero que se le aparece bajo otro nombre: Fátima, la del carbón, la de la tira, la del mar, la de la sal, la de la tierra. Cada locura que se inventan esos sacerdotes paganos. Pero bueno, son católicos, en fin. Vamos a proseguir con el video, ya casi estamos terminando. Solamente le vamos a mostrar las características. Dale, Perdón, mentira. A las pruebas me repito. Según la Biblia, Cristo es la cabeza de una sola iglesia. No de dos, no de tres, no de cuatro, sino de una sola iglesia. Bárbaro. El protestante me puede decir, no, eso es mentira, todas las iglesias son el cuerpo de Cristo. Cristo tiene muchos cuerpos, es un monstruo, una cabeza con muchos cuerpos. Mire todas las locuras que habla, le decía yo por ahí en un comentario. Pudo criticar a la iglesia de Cristo y a los siervos de Dios con puras mentiras. ¿Quién dice eso? La iglesia de Cristo nunca va a decir eso, porque la iglesia de Cristo conoce bien a su Señor Jesús y predica lo que está escrito de nuestro Señor Jesús, no locuras, no burradas como él que se inventa, que Dios es esposo de María, que María es la esposa de Dios. Puras locuras que en la Biblia no está escrito, pero ni así la captan ustedes, católicos. Ese líder católico falso, ignorante de Luis Toro, no sabe nada de Biblia. Nada de Biblia sabe. Se lo digo de verdad. Y miren, me gustaría hacerlo con más detalles, pero el tiempo transcurre. Solamente quiero que usted vea otro detalle, otra característica de que ustedes, católicos, no son la iglesia de Cristo. Ahí usted sabe que ahí la única autoridad para todos ustedes es el Papa. Es el que acaba de entrar ahorita. El Papa, y de ahí los obispos, los cardenales, y de ahí los sacerdotes, y se acabó la autoridad. Ustedes como pueblo, ustedes si fueran la iglesia de Cristo, estarían bien equivocados. Sí,
Porque ustedes no dan voto ni voz. O sea, ustedes no tienen autoridad para nada. Y eso es un fraude lo que le está haciendo esa secta. Cuando menos le deberían de dar permiso a que ustedes elijan, a que ustedes tomen decisiones. Pero sin embargo, no. Ahí es el Papa, los cardenales, los obispos y los sacerdotes. Viene así, como en autoridad, como por rango. Pero se engañan entre ellos mismos, porque nosotros nunca nos van a engañar a la iglesia de Cristo. Aquí nosotros sabemos bien quién es el que dirige a la iglesia de Cristo. ¿Quién es el que dirige a los obispos? ¿Quién es el que dirige a los pastores? ¿Quién es el que dirige a toda la iglesia de Cristo? Nosotros aquí lo sabemos bien por la Escritura. Nosotros no nos dejamos engañar de ningún católico sacerdote. Chécame lo que dice en el libro de Hechos 15, 22. Escuche esto, por favor. Óigalo. Dice así, libro de Hechos, capítulo 15, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Amén. ¿Ya escuchó usted? Ahí permíteme. ¿Ya escuchó usted lo que dice la Escritura? Se da cuenta cómo la iglesia, los que son miembros, los que son parte, los que forman el cuerpo de Cristo, no solamente los apóstoles, no solamente los ancianos, ya dése cuenta, note, no dice sacerdotes, porque sacerdotes no fueron puestos por Dios en la iglesia. En la secta católica sí, nombran a uno, le imponen las manos y lo engañan y dicen, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. No, hombre, mire, lo agarran de tonto como quieren en esa secta católica. Aquí en Cristo se nos enseña la verdad, la que está escrita en la Biblia, aleluya, lo que viene conforme al Evangelio, ese Evangelio glorioso del Dios vivo. Amén. Escuche lo que está diciendo, que los apóstoles y los ancianos y la iglesia, escuche, tuvieron a bien elegir, y la iglesia hacía la elección junto con los apóstoles y con los ancianos, con los pastores. No nada más ellos tomaban decisión. Y ahorita le voy a demostrar cómo lo han engañado, que Pedro es el único que apacienta a la iglesia. Ja, ja, ja. Eso lo dice el diablo a través de los sacerdotes católicos. Pero a través de la palabra de Dios, no. La palabra de Dios no nos enseña eso. Y nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Amén. Le pese a quien le pese, nos regimos por la palabra de Dios. Otra vez ese versículo, para que vean cómo si los engañan, porque ustedes católicos, ustedes no tienen derecho a decir nada. Si le dicen es rojo, es que el sacerdote dijo que era rojo porque así se lo dijo su obispo, y al obispo se lo dijo el cardenal, y a los cardenales se lo dijo el Papa León 50, el Papa León 90, el Papa 200. Me importa poco que ese nombre Papa León o sacerdote, obispo, cardenal, siendo de la secta católica, me sale sobrando lo que diga. A mí me tiene que interesar siempre lo que dice la Biblia, así como la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesús, le interesa lo que dice la Escritura. Si está escrita, si está en el Evangelio, lo creemos porque es palabra de Dios, no palabra de hombre, no mandamiento de hombre, no dogma de hombres. Sí, amén. Y mi rey, dale, 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles. Entonces pareció bien a los apóstoles. Y a los ancianos. Y a los ancianos, dos también. Apóstoles y ancianos les pareció bien, ajá. Con toda la iglesia. Con toda la iglesia. O sea, no menospreciaron al que venía llegando, al nuevo, al que se acababa de bautizar. No, ya formando parte de la iglesia, él también pudo haber dicho, ¿sabes qué? Sí, nosotros vamos a enviar a tal persona y a tal persona con el apóstol Pablo y con el apóstol Bernabé, que se vayan a Antioquía. Pero ustedes, católicos, y me refiero al pueblo, a los feligreses, al rebaño de cabritos, de chapulines. Sí, no los estoy ofendiendo, les estoy diciendo una verdad. No se me vaya usted a ir para atrás. Ay, ¿por qué nos dirá tan feo? Ese loco, ese viejito. No, yo no le estoy diciendo feo, es que es la verdad. Son cabritos. Cuando ustedes vengan a la iglesia de Cristo, Cristo los convierte en ovejas. Así como convirtió el agua en vino. Así los convierte de cabritos a ovejas.
¿Quieren ser ovejas? Vengan a la iglesia de Cristo. Salgan de esa secta católica. Es una oportunidad para ustedes católicos. Ajá. Entonces ya vimos eso. Ahora vamos a ver así de rápido. Abuelo de pájaro. ¿Tú no sabes lo que es abuelo de pájaro? Aquí te lo vamos a enseñar en Conociendo la Verdad del Catolicismo. Bueno, vamos a ver lo que dicen. Para que ellos aprendan quién es el que nos dirige a nosotros, que un hombre, nosotros no estamos en contra de la obediencia a los pastores, nosotros le rendimos obediencia a los pastores. Sí, y cualquier cristiano, cualquier evangelista, cualquier otro pastor que se nombre pastor o sea pastor de Cristo, si no le obedece a sus pastores, está bien errado, como Luis Toro o peor. Y está fallando. Sí, porque la Escritura, vamos a ver qué dice en Hebreos 13:17. Por eso le rendimos obediencia a los pastores, porque así se nos enseña, no a los sacerdotes. Si a mí en la Escritura, en el Evangelio según los apóstoles o el Evangelio de Cristo, según Cristo, a mí me ordenara obedecerle a los sacerdotes, yo con gusto lo haría. Sí, yo lo haría con gusto. Pero a mí no me ordena el Evangelio de Cristo, ni siquiera me da pauta de que yo le obedezca a los sacerdotes, porque sacerdotes no fueron puestos en la iglesia de Dios por Dios, ni fueron constituidos por Él mismo. No, olvídese de esa locura, que ya no lo sigan engañando más, y que me den un versículo si Dios constituyó sacerdotes, o si Dios puso sacerdotes en la iglesia de Cristo, que me den el versículo donde diga, aquí dice, mira, fueron puestos sacerdotes también en la iglesia de Cristo y apóstoles. Se van a volver locos y viejitos y nunca lo van a hallar, porque esa no es la voluntad de Dios. Eso fue allá, mira, en el antiguo pacto de los sacerdotes. Pero estos herejes, estos impostores, católicos sacerdotes, vinieron a querer marcar su territorio, pero con Cristo nunca podrán. Dale. Amén. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 17. Escuchen. Obedezcan a sus pastores. Eso mero. Obedezcan a sus pastores. Sean obedientes a sus pastores, no a los sacerdotes. Dame una cita bíblica, católico. Sacerdotes católicos, obispos, cardenales, los reto a que me den una cita bíblica donde diga obedeced a los sacerdotes. Si ustedes me dan ese versículo, borramos todos los videos inmediatamente. ¿Qué les parece? Un reto para que ustedes vean que esa secta católica no es la iglesia de Cristo. Los están engañando. Se están haciendo pasar por la iglesia de Cristo, pero simplemente es una secta católica, una secta universal. ¿Ya? Ahora vete al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Para que vean los católicos cómo los ha engañado, que Pedro es el único que apacienta a la iglesia porque él es la cabeza. ¿Quién les dijo esa locura para creerla? Si ustedes la están creyendo es porque se los dijo el diablo, no Cristo, no el Espíritu de Dios. Porque la Biblia nos enseña a través de los apóstoles. Y fue el mismo Espíritu Santo quien inspiró a los apóstoles. Dale, 28. Por tanto, miren ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, escuchen, por obispos. Que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos en castellano. Que los ha puesto por obispos. ¿Qué más? Para apacentar la iglesia del Señor. No dice que Pedro es el único que va a apacentar la iglesia de Cristo y que es el jefe. Eso no dice la Biblia en ningún lugar. Que Luis Toro se lo imagine, lo interprete de esa manera, está bien errado y bien equivocado, con todas esas tinieblas que operan en él, con ese entendimiento entenebrecido que tiene y que adquirió dentro de los seminarios católicos. ¿Ya escuchó? ¿Para qué? Para apacentar. ¿A quién? ¿Para apacentar a quién? Para apacentar a la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor. No dice a la secta católica, no dice eso, a la iglesia del Señor, pero está mencionando para apacentar, plural,
dándole la autoridad. ¿A quién? A los hombres, a quien el Espíritu Santo puso, a quien el Espíritu Santo eligió, a quien el Espíritu Santo constituyó. Dése cuenta lo que dice. Dése cuenta, póngale atención. Porque eso es mentira. A ver, vete a Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a ver si es verdad. Hoy quiero que ustedes católicos que están aquí conociendo la verdad del catolicismo, vean la realidad. Que los han engañado muy feo en esa secta católica, los sacerdotes paganos católicos. Amén. Dale al 2. Dice, apacienten la grey de Dios. Escuche lo que está diciendo el apóstol Pedro. No dice que yo soy el único, soy el jefe, te mando. Y todos tienen que obedecerme a mí. Esas son locuras de la secta católica y de toda la bola de los sacerdotes católicos borrachines. Dale. Apacienten la grey de Dios Apacienten la grey de Dios. que está entre ustedes, Muy bien. cuidando de ella. Cuidando de ella, cosa que no hacen los sacerdotes. Lo único que hacen es sacarle su dinero con los bautismos, 15 años, casamiento, agua bendita, bendiciones del coche, del negocio y bueno, las demás cosas que hacen. Dale. No por fuerza, No por fuerza, sino voluntariamente. sino de corazón, No por ganancia deshonesta. como lo hacen los sacerdotes católicos. Y tenemos un video, ya se lo pusimos, donde el mismo, ese falso sacerdote, ¿cómo se llama? Arturo, le dice que el mismo Papa, los mismos obispos le mandan los aranceles de cuánto deben de cobrar. El mismo, mire, se degolla. Es mimito, para que ustedes vean que sí les cobran. Y miren lo que está diciendo aquí la Escritura. Y los pastores nunca te van a cobrar. Nunca te van a cobrar los pastores de Cristo. Jamás. Si tú encuentras a un pastor que cobre, es que ese es falso, como Luis Toro. Es hereje, como Luis Toro. Y como todos los sacerdotes católicos. Dale, dale, que ya estamos terminando. Pedro capítulo 5, verso 2, va como en el 3. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo Escucha eso. señorío sobre los que están a su cuidado. No teniendo señorío sobre los que están, ¿qué? A su cuidado. A su cuidado. Y mire cómo toman señorío de ustedes. Los ponen a hacer procesiones, los ponen a que las imágenes no son Dios, pero que pues no los adoran, nada más los veneran. ¿De dónde cree que se inventó esas persinadas? Pero bueno, ya es nuestra historia. Vámonos rápido. Libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 16. Ya estamos terminando. Para que ustedes vean que aquí, mire, se equivocó esa secta católica con todos los sacerdotes católicos que son, con todos sus obispos, desobedientes y rebeldes porque no están casados. Y la Escritura manda como requisito, como cosa indispensable, que si alguno aspira al obispado, tiene que ser casado una sola vez, que sepa tener a sus hijos en sujeción, hijos, familia, no solo, porque si no de ahí se desata la pedofilia. Sí, católicos tienen que entender la realidad de las cosas, no pueden andar huyendo, no pueden evadir la verdad de Cristo, porque la verdad de Cristo te va a alcanzar, católico, a donde quiera que te quieras esconder o vayas y quieras huir. Amén. Dice 14, 16. 14, 16. Escucha eso, católico. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Gloria a Dios, escuche qué va a hacer. para que esté con ustedes para siempre. Muy bien. El Espíritu de verdad, Escuchen. al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. ¿Ya escuchó quién está con la iglesia? Ahora vete al 16:13 rápido. San Juan 16:13. Amén. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, ¿Ya escuchó eso? y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ya escuchó eso, católico? ¿Cómo cree que un difunto le va a estar revelando las cosas? ¿Cómo cree que un difunto lo va a estar guiando? Solamente a la secta católica le gusta que lo guíen los difuntos como Pedro. A nosotros no. A nosotros, mire, el Señor Jesús envió su Espíritu para que su Espíritu nos guiara, nos enseñara todas las cosas. Y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué más queremos? ¿Ah? ¿Que rendimos obediencia a los pastores? Claro que sí. ¿A los que tienen autoridad sobre nosotros? Claro que sí, porque nos enseña la Biblia. Y en esto se diferencia la iglesia de Cristo, que vive el Evangelio de Cristo, que practica el Evangelio de Cristo tal cual está escrito, sin quitarle y sin ponerle, sin añadirle, a la secta católica, que le ha puesto miles de cosas como adorno: rosario, persignación, bautismo de niños, purgatorio, imágenes. Ay, le puedo mencionar miles de cosas. Celibato. No, están acabados por ser la secta católica, no la iglesia de Cristo. Si fueran la iglesia de Cristo, harían lo que dice el Señor. Así de sencillo. A ver cómo dice Lucas 6:36. A ver, presta. Y ya con esto terminamos. ¿Dónde estamos? San Juan. ¿6:46? 6:46. Escucha lo que te va a decir el Señor católico, para que no te andes por las ramas. Amén. Porque ni siquiera sabes a dónde vas a pasar tu eternidad. Dale. Lucas 6:46. Muy bien. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Qué óvole? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Eso se lo dice Jesús de Nazaret a ustedes católicos y a toda la bola de sacerdotes, obispos y cardenales y hasta el mismo Papa, Tigre, León, Puma, como se llame, como sea. Católicos, Dios les bendiga en esta noche, católicos. Y estamos conociendo la verdad del catolicismo. Y si tú no crees, dale like. Suscríbete y comparte estos videos con tu familia, pero ya. Bendiga, católico.